Hola, buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Es habilidades para la gestión de tareas. Agradecemos a todos que nos acompañan. Le doy la bienvenida al ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez. Él es socio director de SATEC, que es Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización. Él es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional. Si me permiten, hablaré brevemente de su amplia trayectoria. Él ha ocupado cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores como automotriz, telecomunicaciones, manufactura, metalmecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latinoamérica. Bienvenido, muchas gracias Alejandro en este nuevo tema que llevamos a raíz de inicios de año. No, al contrario, muchísimas gracias, Lilian, por la oportunidad y por darme también la oportunidad de continuar con estas videoconferencias. Pues el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte importante que le llamo yo para el tema de desarrollo de líderes. Recapitulando un poco, hace 2 sesiones terminamos la parte de formación de equipo de recursos humanos y el mes pasado comenzamos con las conferencias que van enfocadas más al desarrollo de habilidades de supervisión o habilidades de desarrollo o habilidades gerenciales. La verdad es que en diferentes lugares le ponen diferentes nombres, ¿no? La verdad es que yo he optado por no llamarle de una manera ni de otra, yo he optado por llamarle de tres maneras, o sea, partir esas habilidades en tres. Le llamo yo las habilidades para la gestión de tareas, las habilidades para el liderazgo o la dirección de personas y las habilidades de autogestión. Yo así las catalogo. Para mí, un líder debe de ser tridimensional en ese sentido y tiene que desarrollar habilidades específicas en cada una de esas verticales para poder ejercer ahora sí un liderazgo completo, un liderazgo, valga la redundancia, integral, y entonces sí también ejercer una correcta supervisión sobre los equipos. Entonces, el mes pasado vimos las habilidades para la gestión de tareas que tenían que ver básicamente con la comunicación, la escucha y la delegación. Hoy vamos a hablar de las habilidades que requiere un líder para poder dirigir personas. Estas habilidades obviamente no solamente van tendientes a que no pueda hacer una correcta asignación de las tareas, sino también a lograr, digamos que voy a partir de estas tres mismas, voy a seguir con la misma analogía. Cuando hablamos de las habilidades para la gestión de tareas, lo que estamos enfocando al líder es hacer a través de otros, es decir, cómo hacer a través de otros de la mejor manera. Ahorita nos vamos a enfocar en las habilidades de liderazgo de personas, es decir, es cómo convencemos a los otros que hagan lo que tienen que hacer porque deben hacerlo, más bien esa es la palabra, si que alguien se los está ordenando. Es decir, vamos a hablar a la parte de la generación de compromiso y no simplemente a la parte de la asignación de una tarea. Entonces, en este momento vamos a hablar de las habilidades que el líder debe poner en práctica para poder ejercer un compromiso o implementar un compromiso del equipo para hacer que las cosas sucedan. Déjenme entonces presentar. Ok, ahí ya estamos en modo de presentación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pues vamos a avanzar. Eh, el día de hoy vamos a ver tres grandes bloques. Vamos a hablar de la inteligencia emocional como la... Ay, no, perdón. Vida materiales. Ah, no es cierto, no, sí, sí estoy bien, perdón. Vamos a hablar de la inteligencia emocional, el origen de las habilidades. Vamos a hablar de la comunicación asertiva. Vamos a hablar del reclutamiento y la delegación, que son estas habilidades para la gestión de las tareas. El primer bloque de las habilidades que el líder debe desarrollar, donde nos vamos a enfocar en hacer a través de otros. ¿Vale? Entonces nos vamos a centrar. El primer módulo tiene que ver mucho con el preámbulo de dónde nacen estas famosas habilidades, un concepto que desde SATEC hemos desarrollado para tratar de identificar la diferencia entre competencias, habilidades y conductas, porque de ahí parte todo este tema de las habilidades. Gerenciar es persuadir a las personas para que hagan algo que no quieren, mientras que el liderazgo es inspirarlos para hacer cosas que nunca pensaron que podrían hacer. Eso decía Steve Jobs y algo sabe de innovación y algo sabe de convencer a los demás de hacer las cosas que se deben, sin ser de que un sistema, que si alguien sabía él.
El primer módulo que tiene que ver con inteligencia emocional, dice ahí, desarrollando habilidades a partir de las conductas. Cuando ser competente no alcanza. Y a ver, aquí voy a recapitular una presentación que tuvimos, pues creo que fue la primera que tuvimos, Lilian, si te acordarás por allá en el mes de noviembre, seguramente del año pasado, donde hablábamos sí, y vimos una videoconferencia que se llamaba la radiografía del líder. Y cuando hablábamos de la radiografía del líder, yo les decía que un líder debe demostrar cuatro cosas, ¿no? Debe tener cuatro características: la competencia, la visión, el carácter y las relaciones interpersonales, o le llaman también la química. La primera de ellas, por supuesto, es la competencia, es que tú le demuestres a tu equipo que eres capaz de hacer lo que le pides al equipo que haga, ¿no? ¿Para qué? Para que el equipo te vea como un referente, para que el equipo crea en lo que tú les estás pidiendo hacer. Pero llega un momento en el que ser competente no alcanza, es decir, el demostrarle a mi equipo que yo sé hacer lo que les pido hacer, pues resulta insuficiente cuando hablamos de liderar personas. Entonces vamos a empezar por definir lo que es ser competente contra las otras dos cosas que debe tener un líder, que nosotros le llamamos la parte de las conductas y la parte de las habilidades. ¿Va? Entonces, vamos a hablar de competencia. Competencia es un término que prácticamente todos en RH dominan, conocen. Aquellos que tienen implementado un modelo de alto desempeño las dominan, tienen hasta un clúster, y me dicen tienen que estar ligadas a la misión, visión y valores de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les diría que sí, todo eso que me digan es cierto, pero vamos a aterrizar esa parte bonita y cultural, vamos a aterrizarla en un tema de ejecución a nivel de liderazgo. La competencia en términos laborales se refiere a la capacidad que tiene un individuo para realizar una tarea específica y cumplir con los objetivos demandados por la empresa o organización en la que se desempeña. Por eso, cuando hablamos de modelos de evaluación de desempeño, ese famoso mapa de 9 boxes tiene un componente en el eje de las X, que es el eje de los qués, es decir, el cumplimiento de KPIs, y tiene un componente en el eje de las X, que son las competencias. Y que cuando hablábamos hace algunas videoconferencias de gestión de talento, yo les decía, a través de Nineboxes pueden medir dos cosas. Pueden medir talento, es decir, el resultado de cruzar el resultado del desempeño con el resultado de las competencias, o pueden medir potencial, que es medir el resultado del desempeño, pero contra las habilidades. Entonces, cuando nosotros cruzamos desempeño versus competencias, es decir, los resultados que obtuvo una persona versus la capacidad para realizar una tarea específica y cumplir con esos objetivos que el colaborador demostró, estamos hablando de talento. En términos de competencias, hay competencias actitudinales, ¿no? Que son las relacionadas con valores y predisposición y por eso están ligadas con los valores y cultura de la compañía. Están las instrumentales, que tienen que ver con aquello que el cuate aprendió a hacer, ya sea en la escuela o algún entrenamiento o alguien le enseñó. Y están las cognitivas, es decir, las que vienen del saber y del conocer, es decir, este proviene de la experiencia. Las competencias entonces están compuestas de las que están relacionadas con la cultura de la compañía, las que yo aprendí y digamos, las que yo aprendí en un proceso formativo y las que yo aprendí o desarrollé como parte de mi experiencia de los años que tengo haciendo una actividad. Eso es una competencia, eso me demuestra que yo sé hacer un trabajo y que lo sé hacer bien. Si van teniendo dudas, levantan la manita porque este tema sí es interesante, y luego se nos olvidan los conceptos, pues levanten la manita y con todo gusto me detengo. Entonces, esa es la parte de competencia. Para mí, competencia es el saber hacer y el poder hacer. Luego viene la parte de la habilidad. Entonces, si competencia es el saber hacer y el poder hacer, ¿qué es entonces una habilidad, Alejandro? Una habilidad es una destreza o una cualidad y es lo que propicia que una persona haga las cosas de una mejor manera. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros cambiamos no sé, yo le voy a pedir a alguien que cambie un foco, ¿sí? Un foco de una habitación. El ser competente quiere decir que el cuate sabe que tiene que llevar un foco, ¿no? Que no puede agarrar los dos cables con las manos, porque si no se va a quedar riendo, que debe de estar a una altura considerable para no tener que estarse forzando, y que lo que hace el cuate es quita el foco, cambia el nuevo, ¿no? Baja el apagador, pone el nuevo, prende el apagador y valida que prendió y vámonos, cambió el foco. Si tiene una lámpara, le pone la pantalla y eso es cambiar un foco. Eso es ser competente. El cuate sabe, alguien le enseñó a cambiar un foco y el cuate puede y sabe hacer. Pero vamos a hablar de una habilidad en el mismo ejemplo. Una habilidad es que cuando yo le diga a la persona, oye, cámbiame ese foco, la persona lo que haga es diga, a ver, sí, como me tengo que subir, me voy a llevar una escalera, ¿no? De esas que abren.
Me voy a llevar a una persona que sujete la escalera para que no se me resbale y vaya a sufrir un accidente. ¿Qué tipo de lámpara es? Ah, ese es un foco incandescente. Ah, bueno, le voy a poner una luz LED que gasta menos luz y alumbra mejor. Cuando quite la pantalla de la lámpara, voy a limpiar la pantalla para que dé mejor luz. Voy a revisar el aislado de los cables para asegurarme que no está haciendo ningún corto oculto y para renovarle la cinta de aislar y evitar que pueda haber un cortocircuito después. Eso, no solamente voy a bajar el apagador, sino voy a bajar todo el switch. No me voy a tardar más de 10 minutos, pero voy a bajar el switch para no sufrir riesgo de cortocircuito. Eso es ser hábil, es decir, está haciendo la misma función, pero de una mejor manera. Es por eso que la habilidad es una destreza. No solamente saber y poder hacer, sino va más pegado al deber hacer, ¿no? Es realizar una acción y es lo que te hace resaltar de los demás. Por eso, las habilidades están más alineadas con el potencial de las personas y las competencias están más alineadas con el talento de las personas, con el desempeño de las personas. Pero hay un tercer componente y se llaman conductas. Estas conductas, ¿qué son? Son los comportamientos que se demuestran en el ejercicio de una función o de un rol en alineación con la cultura de la empresa, con la cultura esperada de la empresa. ¿Qué es un comportamiento? Un comportamiento son aquellas actitudes que nosotros hacemos evidentes al resto de las personas, es decir, hacemos evidente al exterior, y que nos marcan la forma en la cual nosotros somos percibidos por el resto de las personas. ¿Qué diferencia tiene una conducta contra una habilidad y una competencia? Que las conductas no se aprenden, las conductas vienen como parte intrínseca de nosotros, nacemos con ellas, forman parte, están influenciadas principalmente por el ambiente social en el cual nos desenvolvemos, por el seno familiar en el cual crecimos, por la educación formal e informal que obtuvimos, por las amistades con las cuales nos juntamos. Todo eso influye en nuestras conductas, pero eso nadie nos las enseña. Nosotros las desarrollamos y las adquirimos y las interiorizamos como parte del medio en el cual nos desenvolvemos. Traducido en lenguaje laboral, la cultura es la cultura del colaborador, son los principios y valores del colaborador. Y es lo que cuando nosotros reclutamos talento para una compañía, tenemos que asegurar que haga match con los principios y valores de la empresa. Si en mi casa, ¿no? Voy a ser muy ridículo con lo que voy a decir, pero si yo nací en un seno de ladrones, pues me enseñaron que robar, pues digamos, no es bueno, pero tampoco es tan malo, ¿no? Como dicen por ahí, robar no es malo, malo es que te agarren. Entonces, si a mí me enseñaron que malo es que me agarren, y yo voy a una empresa donde robar no está bien, pues voy a chocar culturalmente, ¿no? Si a mí me enseñaron en mi casa, ¿no? A los trabajadores hay que chicotearlos y a la gente tratándola mal, que obedecen más, pues yo voy a ir a una empresa a ser un capataz, porque así me enseñaron en mi casa que así tenía que ser. Oye, pero en esta empresa aquí no queremos capataces, queremos líderes. Entonces voy a empezar a tener un choque cultural porque mis conductas no son afines con las conductas que espera la compañía de mí. Esas son las grandes diferencias entre una competencia, una habilidad y una conducta. Entonces, resumo, la conducta es propia del ser, la competencia es el saber hacer y el poder hacer un trabajo y la habilidad es desarrollar ese trabajo de una mejor manera. ¿Vale? Entonces, pasamos en materia. Y cuando hablamos en materia, vamos a hablar de, primero, este slide es muy interesante. Voy a tratar de profundizar lo más que pueda en el tema de inteligencia emocional, que no es el tema de la videoconferencia, pero es importante para mí. Y empezar por decirles que la inteligencia emocional no es un estado de ánimo. No es que uno diga, es que ese cuate no es emocionalmente inteligente o no es inteligente emocionalmente hablando. No es un estado de ánimo. La inteligencia emocional es un estilo de vida. Y tampoco es una competencia. Es decir, aquellas empresas que tengan dentro de su clúster de competencia la inteligencia emocional están cometiendo un grave error. La inteligencia emocional no es una competencia y tampoco es una habilidad. La inteligencia emocional nace de las conductas porque es la forma en la que nosotros reaccionamos ante los estímulos internos y externos. Son las conductas que nos permiten entender, usar y administrar las propias emociones en forma tal que reduzcan el estrés y ayuden a comunicar efectivamente, a empatizar con otros, a superar desafíos y a aminorar los conflictos. Daniel Goleman, que es el gurú de la inteligencia emocional, dice que el factor de éxito en una persona, la moralmente hablando, está compuesto de tres cosas. El coeficiente intelectual, quiere decir la inteligencia, el poder hacer y el saber hacer, perdón, el saber hacer, la pericia, es decir, el poder hacer,
la habilidad que tiene la persona para poder hacer una cosa, y la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, él resume tres cosas: la inteligencia, que es el poder hacer que se traduce en competencia, perdón, el saber hacer que se traduce en competencia; la pericia, que es el saber hacer que se traduce en una habilidad; y la inteligencia emocional, que se traduce en conductas. Las competencias, por lo tanto, están relacionadas con la pericia y las habilidades con la inteligencia emocional. Vamos a verlo en un gráfico. De acuerdo a Daniel Goleman, hay 5 componentes de la inteligencia emocional. 3 que son los que yo le llamo los autos, ¿no? Son los 3 carritos que son los 3 autos, y las 2 que no tienen, que tienen que ver con la gente de fuera. ¿Cuáles son los 3 autos? El autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación, ¿sí? Conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones; manejar los propios estados internos, impulsos y recursos; y manejar las propias emociones que facilitan el logro de las metas. Entiéndase, automotivación o motivadores internos. Estas son las que tienen que ver conmigo, con el conocimiento de mí mismo. Pero hay otras dos que tienen que ver con la parte externa, ¿no? Que son las habilidades sociales, que es el inducir en otros las respuestas deseables, lo que se llama influencia; y la empatía, que es la captación de los sentimientos y necesidades e intereses ajenos para actuar en competencia. Entonces, de estos 5 conceptos de la inteligencia emocional se derivan varias competencias que nosotros ahora sí asociamos a la cultura de un negocio. ¿Cuáles son esas competencias? Hablando de las aptitudes personales, las competencias son la conciencia emocional, la autoevaluación, la confianza, la confiabilidad, etcétera, 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 todas las que ustedes tienen del lado izquierdo. Y las aptitudes sociales derivan en las competencias que ven del lado izquierdo: comprensión de los demás, desarrollo de personas, diversidad, espíritu de servicio, influencia, comunicación, manejo de conflictos y colaboración. Es decir, que la mezcla del autoconocimiento, es decir, que la muestra del conocimiento propio, del entendimiento de los demás y de la pericia, es decir, del coeficiente intelectual y la pericia, que es decir, la competencia, nos dan como resultado el desarrollo de habilidades partiendo de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional no es ni una competencia ni una habilidad, es una serie de conductas propias, ¿no? Que nosotros podemos desarrollar y explotar para convertirnos en habilidades. Entonces, si aquellos, insisto, si aquellos tienen dentro de su clúster de competencia la inteligencia emocional, están en un error. Y si no me creen que están en un error, háganse esta pregunta: ¿cómo mido la inteligencia emocional? ¿Una inteligencia, dos inteligencias, tres inteligencias? ¿Cuáles son las conductas con las que yo voy a evaluar la inteligencia emocional en una persona, teniendo claro que inteligencia emocional son 5 componentes? Eso lo evaluamos a través de habilidades, no lo evaluamos como la inteligencia emocional per se. Eh, entonces, teniendo claro esta parte, vamos con la siguiente lámina, donde ahora vamos a hablar, ahora sí, vamos al siguiente módulo. Teniendo claro que las habilidades nacen de competencias y de la inteligencia emocional, vamos a hablar de lo que para mí es la madre de todas las habilidades para el desarrollo de líderes. Se llama comunicación. Comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva tiene un componente que se llama escucha activa. Entonces, para mí la comunicación asertiva, y si me voy a un paso cero, la escucha activa, es la madre de todas las habilidades. Aquellos que no saben escuchar y no se saben comunicar, van a estar impedidos totalmente para poder desarrollar el resto de las habilidades para poder ser un buen líder de una organización. Vamos a hablar primero del proceso de comunicación asertiva. Esto es un diagrama muy sencillo, que algunos de ustedes seguramente ya lo conocen. Y pues el proceso de comunicación asertiva tiene 4 componentes: el mensaje, el grupo, el medio y la validación. El mensaje quiere decir, con la definición que nosotros hacemos de lo que queremos transmitir, ser claro, ser conciso, ser objetivos, etcétera. El grupo tiene que ver con la audiencia que va a ser el receptor de este mensaje, y aquí lo único que les puedo mencionar es que no todos los mensajes son para todas las audiencias, ¿no? Y que el mensaje se tiene que escribir o diseñar en función de la audiencia que lo va a escuchar. El tercer componente es el medio, es decir, es el canal o la vía por la cual yo voy a hacer llegar el mensaje a ese grupo de interés que yo he definido, donde la única recomendación que les hago es: siempre que transmitan un mensaje a nivel de organización, háganlo por los medios formales, no fomenten el radio pasillo y no fomenten los chismes, siempre usen los medios formales de una organización. Y el cuarto componente es la validación, que para mí es el más importante, y es el momento en el cual te aseguras que las personas entendieron lo que tú querías que entendieran con el mensaje que diseñaste, enviándoselos por los medios que tú decidiste hacer, ¿sí?
Y la validación es súper importante para asegurar que las personas comprenden o comprendieron lo que nosotros queríamos que comprendieran. Digamos que el único componente que se suma a este proceso de la comunicación es la asertividad. Y vamos a definir qué es asertividad. Asertividad es la actitud consistente que se manifiesta en la expresión directa y honesta de las necesidades, valores, deseos y derechos, y sentimientos de responsabilidad por las acciones. La comunicación asertiva, traducido en lenguaje coloquial, es cuando yo me comunico con la otra persona, exponiendo mis intereses, exponiendo mi necesidad de ser respetado, mi deseo de ser respetado, pero también entendiendo los intereses del otro y entendiendo sus deseos de ser respetado, ¿no? Es decir, cuando yo en una comunicación no salgo perdiendo, sino que me siento tranquilo porque expuse mis puntos de vista y estos fueron escuchados con respeto. Pero también cuando una persona se dirige conmigo y escucho sus puntos de vista y los escucho con respeto, eso se llama comunicación asertiva. Entonces, simplemente cuando nosotros entramos a nuestros cursos de desarrollo de líderes, y esta es la primera habilidad que vemos, nosotros le decimos a nuestros asistentes, no vienen a aprender nada, ¿eh? O sea, nosotros no venimos a enseñarles absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a comunicarte, hablas desde el año y medio, mi hermano. Lo que vamos a tratar de hacer es, aprovechando esa competencia que tú ya sabes, que es hablar, que es comunicarte, vamos a desarrollarte una habilidad que se llama comunicación asertiva. Pero yo no te vengo a enseñar a hablar, no te vengo a enseñar a comunicar. Voy a tratar de desarrollarte la habilidad para que de la competencia de hablar adquieras la habilidad de hacerlo de manera asertiva. Ese es el proceso que tenemos que seguir. Claro, ¿qué necesito para que pases del hablar al comunicarte de manera asertiva? Que tengas las 4 conductas que nosotros vimos en su momento de que vimos la radiografía del líder, y quienes nos vienen siguiendo desde entonces y tienen sus notas, se acordarán que esas conductas son compasión, humildad, coherencia de mando y sacrificio. Voy a empezar a poner ejemplos. Si no soy humilde, perdón, voy a poner uno que va en línea más con la comunicación. Si yo a la hora que me comunico no soy coherente en el mando, yo no, o coherente en lo que digo, yo no voy a poder expresar mis deseos de manera correcta. Si yo cuando me comunique no soy humilde, no voy a poder escuchar lo que me tenga que decir la otra persona cuando eso que me tenga que decir no esté dentro de mi status quo. Es decir, cuando escuche cosas que no están de acuerdo con mi forma de pensar. Y entonces, si yo no tengo estas conductas, que insisto, nadie se les va a enseñar en ningún curso de liderazgo. Si algún gurú llega y les dice que él les va a enseñar, él en su curso les va a desarrollar la humildad, la compasión, la coherencia de mano y el sacrificio, les está mintiendo. Nadie tenemos una varita para eso. Eso lo aprendiste en tu vida, lo adquiriste en tu vida y nadie te lo va a poder desarrollar. Si nunca has sido humilde, nadie va a llegar con una varita y te va a decir, a partir de hoy te voy a enseñar a ser humilde. Tienes que estar convencido de ser humilde, nadie te lo va a enseñar. ¿Bien? Entonces, esas 4 conductas que vimos cuando vimos la radiografía del líder son, son el catalizador para que tú puedas pasar de hoy a hablar a comunicarte de una manera asertiva. Eso es lo que estamos haciendo ya en esta videoconferencia. Estamos trayendo ese conocimiento y viendo cómo esas conductas de las que hablamos en su momento nos van a ayudar para evolucionar de una competencia que es hablar, en este caso, a una habilidad que es comunicarse de manera asertiva. Eh, Vamos adelante. ¿Qué es la comunicación de apoyo? La comunicación asertiva, pues, cuando las cosas van bien y yo me quiero comunicar y la persona con la que me comunico tengo ciertas afinidades y nos respetamos y nos conocemos, pues es bien sencillo comunicarse de manera asertiva. El problema es cuando yo tengo que usar la comunicación para decirle a alguien cosas que no le van a gustar, para decirle a alguien cosas que no están en su status quo. Y en ese momento, la comunicación asertiva se convierte en algo que nosotros denominamos comunicación de apoyo. Ajá, que es la que se usa cuando este ambiente propicio para comunicarse por todas buenas y todos somos amigos no existe, ¿no? Es cuando esta comunicación debe ser usada como una herramienta para que la persona pueda desarrollarse y corregir las fallas, ¿no? En función de la información que recibe. Esta comunicación de apoyo tiene varias características que debe cumplir. Primero, la comunicación de apoyo se basa en la congruencia, ¿sí? Lo que comunico en forma verbal y no verbal debe coincidir con lo que estoy pensando, ¿sí? O sea, no puedo desconectar mi cerebro ni con mi lengua ni con mis manos. Tengo que ser coherente con lo que le estoy diciendo. O sea, no puedo estarle yo diciendo a un amigo, no hagas esto y estarle haciendo así. No, estarle haciendo así. Sí, no. Tiene que haber una coherencia entre lo que mi cerebro está pensando y lo que mi lengua y mis manos van a decir.
Dos, la comunicación de apoyo es descriptiva, enfocada en el comportamiento, en los hechos y en los datos y no en los juicios. Cuando a nosotros nos toca comunicarnos asertivamente con una persona para darle retroalimentación o una información que sabemos que no le va a gustar, el mejor elemento o el mejor argumento son los hechos y los datos. No lo que yo piense, no es empezar a decir, es que yo creo, es que yo pienso, es que los demás dicen. Eso no es correcto. Hay que hacer una comunicación con hechos y con datos. La comunicación de apoyo se orienta en el problema y no en la persona. Es decir, buscamos que tú mejores, buscamos que haya una solución, no nos enfocamos a buscar culpables. Yo doy siempre este tip: la comunicación de apoyo tiene que preguntar los porqués y los para qué, no los qué y los quiénes, porque los qué y los quiénes ya lo saben, por eso estás teniendo esa reunión o esa comunicación. La comunicación de apoyo tiene que validar en lugar de invalidar, es decir, evita conductas como la indiferencia o la insensibilidad, ¿no? Oye, es que eres una persona que te quiero pedir un favor, o sea, llega más temprano, todos los días llegas tarde. Oye, es que no tengo quien cuidar a mi hijo y me toca dejarlo en la guardería y que uno diga, pues ese es tu problema, ¿no? Aquí vienes a cumplir. Eso es una comunicación que es totalmente no asertiva y además que en lugar de validar, invalida, es decir, deja a la persona sin argumentos para poder mejorar. La comunicación de apoyo debe ser específica, es decir, evitar ambigüedades o mensajes incompletos o confusos. Oye, es que la gente dice que llegas tarde, pero ¿quiénes? Ah, no, no te puedo decir. Es que las personas dicen que no contestas los correos, pero ¿quiénes? ¿Cuáles correos? Ah, no, no te puedo decir porque a mí no me gusta el chisme. Bueno, y entonces, ¿cómo esperas que mejore? Si no me da las características del error, no esperes que haya una mejora. Es conjuntiva. Está unida de alguna manera a mensajes previos o situaciones pruebas que soportan el mensaje. Es decir, cuando uno va a dar una comunicación de apoyo, cuando uno va a retroalimentar, ¿no? A través, o vamos a usar la comunicación de apoyo para retroalimentar o comunicar a alguien algo que no está haciendo bien, pues tiene que ser parte de un proceso. Yo, cuando damos cursos de retroalimentación efectiva, les digo, a ver, retroalimentar no es como repartir dulces. No se la pueden estar pasando, retroalimentando a la gente todos los días, porque lo primero que va a pasar es que van a pedir impacto. ¿Sí? Una cosa es decirle a la persona si va bien o si va mal, y otra es tener una sesión de retroalimentación en el pasillo y todos los días, ¿no? Cuando, o sea, la persona y el jefe se hartan de estar haciendo eso. Entonces, cuando nosotros ocupamos la comunicación de apoyo como un dulce, ¿no? Y como un chocolate que hacemos con la gente todos los días, pues vamos perdiendo apoyo. ¿Ah? Perdón, vamos perdiendo impacto. La comunicación de apoyo tiene que ser el resultado ya de situaciones previas, donde yo ya le dije a la persona, oye, creo que eso no está bien, oye, creo que eso lo tienes que revisar, y vemos que no hace caso, entonces nos sentamos y hacemos un proceso de comunicación asertiva y de apoyo para hacerle ver a la persona que las cosas que están haciendo no son. La comunicación de apoyo es propia, evita hablar en tercera persona. Yo sé que cuando de repente queremos retroalimentar a alguien, es bien sencillo echarle la culpa a otro, pero por favor no lo hagan. Ni dejen ustedes que lo hagan con ustedes, ¿no? Cuando digo retroalimentación, no sé, yo acabo de tener un caso, ¿no? Donde decían, es que tus pares dicen que no les contestas los correos. Y entonces la persona decía, ¿quiénes? ¿Qué correos? ¿En qué momento? No, 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 no te voy a decir. Y entonces, es que dicen que no atiendes reuniones. ¿Cuáles reuniones? ¿A cuáles casos hay en las que a mí me hayan invitado y yo haya dicho que no? Dame hechos y datos. Es que la gente dice, es que por allá alguien dijo, eso es hablar en tercera persona y eso lo primero que provoca es una falta de responsabilidad de quien está emitiendo el mensaje. Por lo tanto, pues no esperen que haya una respuesta favorable del receptor de ese mensaje. Y la cuarta es que, perdón, y la octava es que requiere de una escucha activa. La comunicación de apoyo evita convertirse en un monólogo. Tiene que haber interacción. Tiene que preguntarle a la otra persona, le das el mensaje y le preguntas, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Te escucho. Pero cuando la comunicación de apoyo se vuelve un monólogo, se convierte en un regaño y entonces adiós a la asertividad. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos de dos estilos de comunicación. El que está correcto simplemente es que cuando uno se comunique, pues deje presente cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus derechos, que exija respeto, que sea escuchado, ¿no? Con respeto, y que cuando lo hagan con nosotros, hagamos lo mismo, es decir, que escuchemos con respeto, que entendamos a la persona del otro lado, que seamos empáticos con sus deseos. Eso es comunicarse de manera asertiva. Y esto es cómo usar la comunicación asertiva cuando el ambiente no es propicio, es decir, cuando no nos estamos comunicando en buena lid, ¿no? O en una situación buena y lo que nos toca es comunicarnos con la otra persona para comunicarle algo, para decirle algo que no está en su status quo
o que sabemos que la persona no va a recibir buen gusto. ¿Vale? Eh, ok, vamos a hablar un poquito de la escucha activa. Un error grande que cometemos los seres humanos por naturaleza es que escuchamos para responder y no para comprender. ¿Por qué no escuchamos en forma activa? Dentro de los factores que influyen para desviar nuestra atención al momento de escuchar se encuentran en un 75%, la escucha no se vuelve activa porque nos anticipamos a la charla o intervenimos de forma espontánea en el discurso del otro. Traducido, interrumpimos a cada rato. No sé ustedes, pero a mí me molesta que no me dejen terminar. Que a mí vienen y me preguntan, oye Alejandro, ¿qué opinas? Y yo doy 3 palabras y ya el otro cuate empezó a meter su cuchara, me quedo callado. Y entonces el silencio es el mejor motivador para el habla, ¿sabían? Entonces me quedo callado y la otra persona me dice, pero me estabas diciendo, no, ya no. A ver, ¿para qué me preguntas si no me vas a dejar hablar? Cuando me escuches, con todo gusto hablo, pero a mí no me gusta que me interrumpan. Primero porque me encanta echar choro, como ustedes se podrán haber dado cuenta en mis videoconferencias. Entonces, si no me dejan hacer lo que me gusta, me dejo de comunicar. Para mí es lo peor que me puedes hacer cuando yo trato de comunicar. Que me estés interrumpiendo y eso lo hacemos en el 75% de los casos. En el 50% de los casos no escuchamos activamente porque hacemos uso de distractores como el teléfono celular o simplemente estamos volteando para otro lado en otros entornos o teniendo otras cosas en la cabeza. En lenguaje coloquial, estamos distraídos, ¿no? ¿Ustedes les ha pasado? Levanten la manita así, sí, cuando ustedes van a ver a su jefe, ¿no? Y entonces, oye, jefe, traigo una pregunta, sí, pásale, ¿no? Y entonces tú estás hablando y el jefe así en el monitor y pegándole a la computadora y todavía tiene el descargo de decirte, te escucho, y él pegado en la computadora. Eso es estar distraído, eso no es escuchar activamente. A mí cuando mi jefe me lo hacía, decía, regreso cuando me puedas poner atención, porque necesito que estés concentrado en lo que te voy a decir, ¿vale? En el 25% de los casos que no escuchamos activamente es porque estamos en una sesión donde o nos van a retroalimentar, es decir, nos van a decir que no hicimos bien, nos van a cuestionar, nos van a criticar nuestro desempeño, o estamos ante una réplica en público, es decir, me están pidiendo argumentos delante de otras personas, lo cual en conclusión se le llama estamos nerviosos. ¿Estamos nerviosos a qué? Expectantes a lo que nos van a decir, expectantes a lo que van a pensar de nosotros sobre lo que digamos o hablemos, ¿sí? Entonces, en ese momento tampoco estamos escuchando, estamos más preocupados por qué va a pensar la gente de mí que por lo que realmente me están diciendo. Y en el 90% de los casos, la escucha no se vuelve activa porque lo que nos están diciendo no está en nuestro status quo, es decir, está fuera de nuestro concepto de lo que es correcto. En conclusión, cuando se trata de una crítica, cuando la gente nos critica, nuestro cerebro automáticamente se bloquea y deja de escuchar para nada más oír. Y entonces, en la cabeza, ¿qué nos está pasando? Que estamos pensando en la respuesta a la defensiva antes de escuchar completamente qué es lo que nos están queriendo decir. Es decir, no escuchamos, procesamos y después respondemos. Estamos fabricando en nuestro cerebro una respuesta cuando todavía no nos acaban ni siquiera de decir de qué se trata el cuento. Entonces, en el 90% de los casos, la escucha no se vuelve activa porque, como dice el título de la lámina, escuchamos para responder, diagonal, defendernos, y no para comprender lo que la gente nos está diciendo. ¿Y qué pasa cuando no escuchamos activamente? Bueno, no escuchar activamente tiene varios impactos. El primero es que la otra persona va a dejar de intentar ser escuchado por ti, desgastando la relación, extinguiendo un proceso de comunicación asertiva. ¿Para qué voy contigo si no me haces caso? ¿Sí? ¿Para qué voy a preguntarle a mi jefe si nunca me pela? ¿Para qué voy a exponer una idea si nunca me escucha de manera asertiva, nunca obtengo una respuesta, ni siquiera un sí o un no? Dos, tu interlocutor se va a sentir frustrado y va a generar resentimiento hacia ti por la falta de interés, ¿no? Si viene mi jefe no viene, me da igual. Nunca tengo el apoyo, nunca me escucha. Y como no me escucha, pues no me atiende a mis necesidades. O sea, yo soy un cero en la izquierda y entonces uno se empieza a tirar al piso, ¿no? Y empezamos a crear fábulas extrañas, ¿no? Cuando al que sí escucha, entonces decimos, es que ese es su consentido, etcétera, 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 ¿no? Está complicado. Y el tercero, que es el más grave a nivel de liderazgo, a nivel del rol de un líder, es que al negarle la oportunidad a tu colaborador de ser escuchado por ti, el riesgo de ser menos eficaz en tu liderazgo se incrementa. ¿Por qué? Porque tu colaborador va a buscar en otro lado quien lo escuche. Si tú no lo escuchas, él va a ir a contarle sus problemas a alguien más.
Y si ese alguien más es una persona que además te odia, le estás dando la pistola y las balas para que acaben contigo. Pero en el mejor de los casos, lo que propicias es que tu área se vuelva un chisme. Todo el mundo se entera de lo que pasa en tu área. ¿Por qué? No es que tu equipo sea chismoso, es que te quisieron contar y tú no los escuchaste. Y acuérdense de una cosa, y con esto voy a cerrar este slide, y esta frase es, yo le digo, son de mis frases matonas. Y la frase matona que dice, el líder que no escucha termina rodeado de personas que no tienen nada que decir. Y cuando tú estás rodeado de personas que no tienen nada que decirte, se te acabó tu rol de líder, porque entonces ya no tienes a quien liderar. Los líderes que no escuchan terminan rodeados de personas que no tienen nada que decir. La gente se cansa de estarle hablando a la pared, ¿vale? Entonces, todos aquellos que son líderes y trabajan en empresas que se jactan de tener política de puertas abiertas, les invito a que revisen si realmente tienen puertas abiertas y les invito a que revisen si realmente están escuchando a las personas. Cuando en una compañía se genera mucho ruido, lo que yo le llamo radio pasillo, es porque los líderes no están escuchando y lo que la gente quiere es que alguien los escuche. Y a veces van a platicarle sus problemas con la gente menos adecuada. Menos adecuada es con las que alguien que tenga un interés contrario a los tuyos o con alguien que no les puede dar la información correcta para que ellos puedan ejecutar. ¿Vale? ¿Cómo generamos una conversación asertiva o efectiva a través de la escucha activa? Eh, Hay que crear un ambiente de escucha activa, para lo cual es identificar el momento más apropiado, evitar conversaciones con prisas o en presencia de personas ajenas al tema. Si alguien te va a buscar a tu oficina, si alguien te va a buscar a tu lugar y tú eres líder de algún equipo y te va a buscar para contarte algo, no le pides que te lo cuentes si estás con otra persona. Tú no sabes qué es lo que te va a contar. Y eso hace sentir incómoda a la persona. ¿Por qué le hace sentir incómoda? Porque va a tener que decirte que luego regresa y entonces no va a querer quedar mal con la persona que está contigo, no va a querer ser grosera, pero tampoco se va a sentir en la confianza de contarte las cosas como son. Entonces, si tú ves, sobre todo si tú ves que un colaborador llega en estado de éxtasis, como digo yo, corriendo, preocupado, nervioso, deja de hacer lo que estés haciendo, a menos que sea tu jefe, por supuesto, saca a la persona de tu oficina y recíbelo. Porque si tú no lo atiendes con la urgencia que trae, vaya a buscar a quien sí le haga caso con esa urgencia, ¿vale? El segundo es, elige una ubicación adecuada, evita las conversaciones de pasillo. La retroalimentación y la comunicación, tanto asertiva como de apoyo, no se da en los pasillos. No es un ambiente propicio, todo el mundo escucha y el problema es que todo el mundo escucha sin tener contexto. Y entonces por eso se generan los chismes, ¿vale? Mantente concentrado. Y cuando digo concentrado no es decirle, sí, dime, te escucho. Tienes que mirarlo a los ojos. ¿Sí? Tienes que voltearlo a ver y voltearle a ver la boca, voltearle a ver los ojos y prestarle toda la atención que necesita para lo que te está diciendo. ¿Sí? Porque si no, ni lo vas a poder ayudar, ni él se va a sentir que está siendo ayudado. Y el cuarto es, dependiendo del tema, ojo, dependiendo del tema, busca tener otros escuchas. ¿Qué voy? Si lo que te van a contar es un caso de negocio, donde dicen que alguien cometió una violación al código, que alguien faltó al respeto a alguien, y tú sientes que esa información, si tú te quedas solito con ella, puede perder impacto, siempre busca tener a alguien que escuche a la otra persona, ¿sí? Ejemplo, cuando tú vas a hacer el despido de alguien, estando en recursos humanos, pide que suba el jefe y que el jefe le explique los motivos por qué se va delante de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, después van a decir que tú fuiste el que lo corriste y tú no fuiste el que lo corriste, el que lo corrió fue su jefe, el jefe fue el que no lo quiso, ¿vale? Entonces, dependiendo de la criticidad del tema, busca tener otros escuchas a manera de testigos, pero no para que intervengan en la charla, o sea, no vas a hacer un chisme, es para que alguien escuche y sea testigo de lo que te están diciendo. ¿Sí? Eh, Hay que desarrollar una habilidad súper importante a nivel, cuando uno es líder, uno tiene que desarrollar una habilidad que yo le he titulado Escucha lo que no se dice, que es el famoso leer entre líneas. Leer entre líneas es una habilidad que se desarrolla con la práctica recurrente en un proceso de comunicación asertiva, en donde la escucha activa juega un papel fundamental. Esta habilidad implica un nivel superior de atención, de observación sobre las conductas del interlocutor. Y aquí les voy a dar un tip de vida que seguramente les va a funcionar en sus carreras y en su vida personal. Cuando ustedes platican con una persona, una cosa es el mensaje, es decir, una cosa es lo que ustedes están escuchando y otra cosa es lo que les está diciendo con el cuerpo. Tiene que haber una coherencia, como veíamos hace rato. Pero a ver, ¿qué cosas tienen ustedes que fijarse cuando estén teniendo una charla con alguien?
busca el subtexto, perdón, dentro del mensaje. O sea, hay cuates que empiezan a hablar, 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 pero no alcanzas a comprender qué es lo que te quiere decir. Entonces es momento de decir, espérame, espérame, espérame. ¿Qué es lo que me quieres contar? ¿Para dónde vamos? Porque ya tengo 5 minutos escuchándote, pero no encuentro nada. ¿Para dónde vamos? ¿Vale? Busca mis expresiones en su lenguaje no verbal. Cuando digo lenguaje no verbal es si suda, se aprieta las manos, se aprieta los dientes, si mueve los pies, si está nervioso, si está ansioso, cuando te está contando. Hay quien te está contando que su mamá se murió y está de lo más tranquilo. ¿Por qué no viniste ayer? Es que mi abuelita se murió. Sí, sí, creo, pero te veo bien compungido. Sí se ve que te dolió, compadre. Pues tiene que haber una coherencia entre la intensidad del mensaje y lo que el cuate está actuando. Analiza su tono de voz a lo largo de la conversación. Si ustedes se han dado cuenta, en las videoconferencias que yo tengo, yo hay momentos que subo la voz, que bajo la voz, que hago como que el texto lo separo en letras y otras que hablo muy rápido. Eso tiene un objetivo. A través de estos tonos de voz, a través de esta apertura de la palabra o condensación de la palabra, es que yo remarco las cosas que necesito que se les queden a ustedes en la cabeza. Sin embargo, cuando uno comunica, uno tiene que analizar el tono de voz, como les decía hace rato, ¿no? Es muy distinto que alguien corriendo a tu sitio te diga, vamos, vamos, se está quemando la planta. Alguien que te diga, oye, se está quemando la planta. Sí, o sea, sí te creo. Vienes tan preocupado que sí te creo que se está quemando la planta, ¿no? O cuando le decíamos a nuestros hijos, come, si no va a venir el coco y te va a llevar, sí, 3 cocos, ¿no? O sea, yo no te veo preocupada porque el coco me vaya a llevar si no como. Entonces, hay que analizar el tono de voz y tiene que ser coherente con el tipo de mensaje que estamos escuchando de la persona. Valida su contacto visual mientras conversa. Una persona que te está contando algo y no te voltea a ver a los ojos, mentira segura. ¿Vale? O sea, una persona que tiene interés en que lo escuche, te mira a los ojos. Si no te mira a los ojos, te está viniendo a echar cuentos. Observa el nivel de energía con el cual se expresa durante la conversación, lo que decíamos, si está excitado, sudoroso, nervioso, o si es un tema de tranquilidad, pues realmente demuestra tranquilidad y no demuestra nerviosismo, es decir, coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Y reconocer las emociones del otro. Todo esto, ¿a qué lo traducimos? Yo lo traduzco siempre en un tip de vida y este tip de vida es, esto es una regla que a mí me enseñaron eh, cuando yo me entrené en atracción de talento. El entrenamiento nos los dio unos, que según eran, ¿no? Yo nunca les pedí sus credenciales, pero según eran unos ex FBI. Y esos ex FBI nos dieron unos tips que a mí me han ayudado muchísimo, sobre todo cuando yo converso de frente con personas o cuando hago procesos de reclutamiento. Y me decía el cuate cuando tú le preguntes a alguien sobre un hecho o un dato pasado y la persona voltea hacia arriba y hacia su derecha, bueno, lo voy a ver cómo está la gráfica. Cuando él voltea hacia arriba y voltea hacia su izquierda, derecha tuya si lo tienes, el cuate está buscando un recuerdo, ¿sí? Quiere decir que lo que te va a contar tiene altas probabilidades de ser cierto. Pero cuando tú le preguntas sobre un hecho o un dato, ¿no? Oye, tú viste que ayer esta persona se robó una silla y la persona voltea hacia arriba, pero hacia su lado derecho está buscando una historia. Lo más seguro es que te va a inventar lo que te va a decir, va a ser una mentira, ¿sale? En el otro contexto eso es cuando le preguntas a alguien por hechos y por datos. Cuando tú le preguntas a alguien por sentimientos, por cómo se sintió, por cómo lo vivió, y la persona voltea hacia abajo y a la izquierda, va a ser sincero en lo que te va a decir. Cuando él voltea hacia abajo y a la derecha, te va a mentir sobre los sentimientos. O se va a tirar al piso, o te va a hacer sentir que él fue Superman, etcétera, etcétera. Estos tips les van a ayudar muchísimo para ver de primera mano, como yo digo, de la primera one picture, si la persona está siendo consistente con lo que te está diciendo una verdad o te está diciendo. ¿Sí? Yo lo he probado en 25 años de carrera profesional y créanme que funciona. ¿Vale? Pero eso que requiere un alto nivel de observación. ¿Sí? Por eso tenemos que estar atentos a la persona. No estar distraídos, no estar interrumpiendo, ¿no? No estar jugando con el celular, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí el módulo de comunicación asertiva y escucha activa. Vamos a hablar ahora de facultamiento y delegación. Hicieron ahí un comentario en el chat. Sí, adelante, adelante, adelante.
Nos pone aquí, Carla, que como ejemplo un mal manejo de la autoridad y se cae en el autoritarismo cuando estabas platicando hace rato sobre los tipos de líderes. Nos comparte Carla. No, no alcanzo a comprender bien la pregunta. Si quieres que abra su micrófono, Carlos, nos pregunte. Sí, Carla, si quieres ampliar tu pregunta, tu comentario o escribirla en el chat. Buenas tardes, Carla. Puedes abrir tu micrófono si gustas. No lo Sí, me puede gustaría mejor abrir. escuchar. Ah, ok. Ok, ok. Sí, que gusta escribirlo y ahorita retomamos lo que nos estás compartiendo. Ah, ok, ok. A ver, creo que ya entendí. Dice, como ejemplo, un mal manejo de la autoridad y se cae en el autoritarismo. Bueno, me voy a remontar un poquito a las videoconferencias que hemos tenido, pero nosotros hemos visto ya recientemente que hay quien sataniza el rol de jefe y glorifica el rol de líder. Pero lo importante es comprender que lo segundo es la evolución de lo primero. O sea, tú no puedes ser líder si no pasaste por el rol de jefe. Es decir, ser jefe es ser competente y tener una visión, darle rumbo al equipo. Eso lo hace un jefe. Ahora, ¿con qué habilidades lo hace? ¿No? Y cómo es que establece dirección con las personas en la parte de las relaciones interpersonales. Eso es lo que lo vuelve un líder. Pero a ver, un mal manejo de la autoridad, y vamos a hablar ahorita de un poquito de, digamos que lo que tiene que ver con la autoridad son habilidades de autogestión, la vamos a ver hasta dentro de 2 meses, pero me adelanto un poquito. Cuando tú eres un jefe, a ti el organigrama te da algo que se llama poder, ¿sí? El ejercicio del poder es autoridad. Tú puedes ejercer el poder con alguien porque tienes la autoridad que te da un organigrama. Sin embargo, cuando tú te conviertes en líder, lo primero que tienes que empezar a hacer es acceder parte de ese poder, es decir, darle poder a los otros. Por eso se llama empowerment, por eso se llama empoderamiento. Tienes que ceder parte de tu poder al equipo para que el equipo haga. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes habilidades, ¿no? Vamos a ver ahorita de delegación eficaz. ¿Qué pasa cuando tú no tienes las habilidades de humildad, compasión, coherencia, demanda y sacrificio? El autoritarismo es quererlo hacer todo tú. Ahorita lo vamos a ver en la delegación eficaz. ¿Sí? Todo lo quiero hacer yo porque a mí me gustan hacer las cosas como a mi manera, porque quiero que los resultados sean como yo los espere, y entonces no le doy oportunidad a la persona de equivocarse, ¿no? De que aprenda las cosas, de que me demuestre que es capaz de hacerlo. Y entonces, cuando yo termino haciendo las cosas anteponiendo mis intereses personales a los de la compañía, empieza uno a caer en el autoritarismo. La traducción de autoritarismo, para mí en términos laborales, es esa. Anteponer tus intereses personales a los intereses del colectivo, entiéndase los intereses de la compañía. Entonces, cuando tú buscas siempre hacer lo que tú quieres en beneficio tuyo, acaba siendo un autoritario. Eso es un mal ejercicio del poder y eso recae en la falta de dos conductas que debe tener todo líder, es decir, que no te enseñaron en tu casa. Se llama humildad y se llama compasión. Si no tienes esas dos cosas, no vas a posar, vas a estar siempre cayendo en el autoritarismo. La verdad es que son las cuatro, pero principalmente son estas tres. Repito, compasión, humildad, coherencia de mando y sacrificio. La única que no aplica aquí es la coherencia de mando, pero la humildad, la compasión y el sacrificio aplican. ¿Va? Entonces, el autoritarismo se cae Excelente, cuando tú no tienes esas cuatro conductas. excelente, nos dice Carla. Gracias, Carla. Va, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con facultamiento y delegación. Eh, y vamos a hablar primero de lo que es facultamiento. Facultamiento significa permitir, ayudar a las personas a desarrollar un sentimiento de confianza personal, ayudar a los demás a superar sentimientos de impotencia o indefensión y vigorizarlos para que emprendan acciones. Significa activar en la otra persona la motivación intrínseca, ¿sí? Para realizar una actividad. En conclusión, es convencer a la persona de que puede, ¿sí? Es este famoso mensaje de dale, tú puedes, adelante, yo creo en ti, tú tienes todas las competencias, no alcanzo a ver por qué no lo has podido hacer, tienes que creer en ti, es motivar en otra persona, esa, perdón, es detonar en esa otra persona la motivación intrínseca
mandándole mensajes de que puede, de que ella puede hacer las cosas, ¿no? Eso se le llama facultamiento. Yo creo en ti y creo que estás facultado para poder desarrollar una actividad. Hay 5 dimensiones que nos dicen si las personas están facultadas para hacer algo, ¿sí? La primera es la autoeficiencia. La persona debe vivir una sensación de competencia personal, es decir, debe ser una persona que todos los días salga a ser mejor, él por él mismo, ¿sí? O sea, una persona que no tiene la aspiración de ser mejor cada día no está facultado para hacer nada en favor de nadie, porque no está ni siquiera facultado para mejorar él mismo, pues menos está facultado para hacer otra cosa. Una persona que tenga autodeterminación, es decir, que tiene la sensación de elegir personalmente su rumbo, de que no deposita su vida y su destino en manos de otro, que él se siente dueño de su propio destino. Porque si no se siente dueño de su propio destino, menos va a ser dueño del destino de otros ni de la tarea de otros. Debe tener consecuencia personal, es decir, la persona debe vivir la sensación de tener repercusión. ¿Qué es repercusión? Que lo que él hace en la vida impacte en otros, ¿sí? Es decir, lo que nosotros le llamamos trascendencia, ¿sí? Si no, si la persona no siente que trasciende con su actuar diario, pues menos en la parte laboral. La persona debe tener significado, se llama sensación de valor de la actividad. ¿Qué significado? Que yo hago tiene una razón de ser, que lo que yo hago deriva de algo, va a mejorar algo, va enfocado en algo, va enfocado en obtener algo, ¿sí? Que tiene un sentido, que va a haber un resultado como consecuencia de la tarea que estoy haciendo. Y por último, debe tener confianza, sensación de seguridad. ¿Y por qué hablamos de la confianza? Ustedes sabían que el principal generador de estrés laboral es que las personas no se sientan competentes para hacer su chamba. Ese es el principal generador del estrés laboral, que la persona no se sienta capaz de hacer su trabajo. La persona debe de sentirse confiado y seguro de lo que está haciendo, de que es competente para lo que está haciendo o para lo que le están encargando. Estas son las 5 dimensiones del facultamiento. Si a una persona le falta alguna de estas, difícilmente va a poder tomar una tarea en delegación. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la persona cumple con estas 5 dimensiones del facultamiento, ¿no? Es decir, si se la cree. Yo traduzco esto, si la persona se la cree, para entonces poderle pedir que haga otras cosas por otros o que haga otras cosas que están adicionales a lo que hace, ¿no? Si él se la cree para él mismo, se la tiene que creer para otras cosas. Ahora sí, vamos a hablar de delegación, teniendo claro que la delegación parte de que la persona esté facultada, ¿eh? ¿Qué significa delegar? Puesto en términos coloquiales, voy a hacer un anagrama. Eh, en términos gráficos, delegar significa, para nosotros significa dar, que es designar una tarea a un colaborador previa validación de la existencia de las 5 dimensiones del facultamiento, ¿sí? Asignar la autoridad necesaria para que la persona, motivo de la delegación, pueda gestionar correctamente las tareas y a las personas involucradas en la tarea. Es decir, asigno una autoridad, te doy la autoridad para que tú puedas tomar las decisiones que competen a la tarea que estoy delegando. Y responsabilizarse en forma compartida, jefe y colaborador, por los resultados o fracasos obtenidos. Señoritas y caballeros, la autoridad se asigna, pero la responsabilidad se comparte. La autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. La delegación se convierte en abandono. Ustedes pueden delegar una tarea, pueden asignar una autoridad, pero no pueden abandonar a la persona, evitando ser responsables de los resultados que va a entregar esa persona. Porque al final, los resultados sí son de tu área. Lo que pasa es que tú estás pidiendo a otro que los obtenga por ti, pero tú sigues siendo responsable de los resultados que se da al final de la asignación de esa tarea. Los límites los ponemos nosotros. ¿Por qué las personas nos cuesta tanto trabajo delegar? Ahí les va. Nos cuesta mucho trabajo delegar porque tenemos estos pensamientos en nuestras cabezas y aquí empiezo a hablar un poquito de esa diferencia entre la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Puedo hacerlo mejor yo y más rápido que mi equipo, ¿sí? Qué flojera, qué flojera estar esperando a que la gente haga las cosas. Si yo lo puedo hacer más rápido y mejor, por eso soy el jefe, porque soy competente. De acuerdo, totalmente de acuerdo y tú tienes toda la libertad de hacerlo. Mi obligación es decirte que lo único que estás haciendo es que estás impactando negativamente una de las primeras premisas del líder, que es hacer a través de otros. Si tú te empeñas en quererlo hacer todo, no vas a poder hacer a través de otros nunca, ¿sí? Y como yo siempre he dicho,
Si tú eres de los jefes que todo pasa, que quieres que todo pase por tus manos, entonces tendrás que administrar tu tiempo de manera tal que le puedas dar salida a todos los compromisos. Si no, tú eres el que se vuelve la piedra lastre en el desarrollo de la compañía porque todos te tienen que estar esperando. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que todo pase por tus manos? Hazle. Pero si no te organizas para que puedas dar salida a todo, entonces te vas a volver un brazo. Dos, es más fácil hacerlo yo que explicarlo. Qué flojera estarle enseñando a la gente, ¿no? Son rebrutos, ¿para qué les enseño? Mejor lo hago yo, es más fácil, ¿no? Y no tengo que estar explicando a nadie, ¿sí? Puedes hacerlo, solo que estás impactando tu prioridad de desarrollo de personas, que es una de las principales también premisas que tiene un líder, desarrollar equipo, ¿no? Y lo vimos en aquella videoconferencia cuando hablábamos del famoso liderazgo de información. Me gusta tener las cosas hechas a mi manera. Si nadie te logra entender cómo quieres las cosas, o todos acaban haciendo las cosas de una manera en la que tú no quieres, el problema es tuyo. Y el problema es de comunicación efectiva, principalmente porque no tienes la habilidad de ser coherente en el mando. Hoy dices que es rojo, mañana pides que sea azul, pero al final esperas verde. Y entonces el principal problema de que la gente no es tonta. Si la gente constantemente está haciendo las cosas como tú no esperas, es que tú no estás siendo claro en lo que estás pidiendo. Y uno de los secretos de la delegación es, yo te digo qué quiero y para cuándo lo quiero. Y lo que pasa en el inter de estos dos puntos es responsabilidad tuya. Eso es la verdadera delegación. Entonces, si no está pasando lo que tú esperas, es que seguramente tú eres el que no te comunicaste claramente. Y la cuarta es, mi equipo espera que yo les resuelva sus problemas. Hay muchos líderes que se sienten Dios. Hay muchos líderes que se sienten Superman y que creen que están ahí porque el resto del equipo los necesita. ¿Sí? Y yo no digo que no, sí los necesita, pero los necesita para hacer una gestión, no para estarles haciendo la chamba, no para estarlos subsidiando. Entonces, si tu equipo espera que siempre les estés resolviendo los problemas, el problema lo tienes tú y se llama establecimiento de claridad de roles. Eres incapaz de asignar trabajos, eres incapaz de asignar autoridades, eres incapaz de asumir responsabilidades. Si crees que tú eres el salvador, eres el salvavidas de tu equipo, si eres el perdonavidas de tu equipo, tienes un problema. Y el problema es que estás subsidiando el trabajo a tus colaboradores. Estos cuatro pensamientos que acabamos de ver ahí son los que regularmente aparecen en la mente de los líderes a quienes les cuesta trabajo delegar. ¿Sí? Ahora, quieren que les diga cómo en estas cuatro las englobo siempre en una palabra. Estas cuatro las englobo siempre en una palabra. Y se las digo. Se llama miedo. Los líderes no delegan por miedo. Por miedo a que la gente no haga bien las cosas, por miedo a que no las haga como ellos esperan, por miedo a tener que enseñarles y que después les quiten el puesto, por miedo a perder el cargo porque el equipo se vuelve autónomo. Todo esto se traduce en una sola palabra que se llama miedo. Los jefes no delegan de manera efectiva por miedo. ¿Cómo saber si necesitamos mejorar la forma de delegar? ¿Sí? Y vamos a hablar del liderazgo situacional. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. El liderazgo situacional, bueno, primero vamos a ver si necesitamos mejorar nuestra forma de delegar. Y empiezan, respóndanse ustedes allá en casita o en la oficina. Estas cuatro preguntas, no nos digan si sí o si no, pero si la mayoría de las respuestas a esto es un sí, tienen problemas para delegar. Uno, ¿delegaste tareas incompletas cuyas fechas están próximas a vencer? O sea, saliste a pedirle al equipo que vaya a apagar un incendio, ¿no? Saliste a delegar una urgencia, saliste a delegar algo porque a ti ya no te alcanzó el tiempo de hacerlo. Dos, constantemente intervienes en las tareas que delegaste, es decir, le asignas a la persona una tarea y tienes que ir constantemente a ver que le esté haciendo bien, a supervisarla, y tienes que estarte metiendo a corregir los avances que está teniendo la persona. Tres, tu equipo percibe falta de autonomía, es decir, tu equipo alguna vez te ha dicho, jefe, me lo encargaste, déjame trabajar, dame chance, ¿no? Me estás preguntando cada 5 minutos y ya. Ajá. O sea, no me dejas tomar decisiones, en todo te metes y me encargaste a mí las cosas, ¿no? O la otra, peor, te encargo a ti una cosa, ¿no? Pero ya le estoy preguntando al de enfrente si la sabe hacer, o le estoy preguntando al de al lado si, que te supervise a ver si le estás haciendo. Cuatro, eres frecuentemente interrumpido para clarificar las tareas, es decir, tú asignas una tarea y regularmente, consistentemente tu gente regresa contigo y te dice, ¿cómo me dijo que era? ¿Para cuándo me lo pidió? ¿Y cómo me pidió que era este cálculo? ¿Y cómo me dijo que quería la tabla del Excel? No comunicarse de manera asertiva. Y la principal,
tu bandeja de entrada de correo electrónico está siempre llena porque hay cosas que solo tú puedes resolver, si hay cosas en tu correo electrónico, está llena de cosas que solo tú puedes resolver y nadie más, estás creando dependencia de la organización en ti y eso es muy malo. Eso es cuando digo, si quieres que todo pase por ti, entonces tienes que armarte una agenda de manera tal que les dé salida a todo lo que te llega, si no te vuelves el lastre de la compañía. ¿Vale? Yo le llamo, si tu correo está lleno de cosas sin importancia, que pudiste haber delegado en alguien más, pero quieres que pase. Cosas como a las que me refiero es, yo tengo un presupuesto de 20,000 pesos para hacer un torneo de fútbol, le digo a la persona de cultura que haga el torneo de fútbol, pero le digo, cada gasto de los 20,000 pesos, me dices en qué estás gastando 20,000 pesos. Primero, la cifra es ridícula para que un líder, un jefe, un gerente, un director esté metido autorizando gastos de 20,000 pesos. Y la otra es, si ya me diste a mí la responsabilidad, si ya me diste a mí la autoridad de hacer el torneo, pues como que estarte avisando que me voy a gastar 200 pesos en Gatorades, pues se me hace ridículo, ¿no? A eso me refiero. Ahora, ¿qué hay que observar? Si nosotros vemos que tenemos problemas para delegar, hay que observar lo siguiente. Y esta gráfica que ustedes ven es el principio del liderazgo situacional. Eh, Cuando tenemos problemas, ya vimos que tenemos problemas para delegar. Ahora, pues, quiero ver en qué puedo delegar, ¿no? ¿Cómo lo hago de mejor manera? Y para ello tengo que identificar en quién puedo delegar, otra vez teniendo la premisa de que las personas están facultadas. Y ahí les va. Para poder identificar rápidamente si podemos delegar en alguien o no, está esta gráfica. Voy a leerla de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Primero tenemos una persona que tiene muy bajo nivel de competencias, es decir, no sabe hacer las cosas y no sabe ni puede, ¿no? Es decir, no es competente, pero también tiene un bajo nivel de compromiso, ¿sí? Es decir, esta es la persona que decía mi abuelita en paz descanse. Es el que no quiere, es el que no puede y no quiere, ¿sí? Ahí le llamamos de manera muy nice aprendiz desilusionado. Este es el que no quiere y el que no. Después tenemos a la persona que es, le llamamos la cautelosa. Es la persona que tiene todo el expertise para poder hacer la tarea, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque no se quiere arriesgar a cometer un error y a ser mal visto por la organización si algo sale mal. Aún teniendo la competencia para hacer una tarea, el cuate no quiere. Por eso le llamamos el cauteloso. Después tenemos el principiante entusiasta. Perdón, el cauteloso es el que puede, pero no quiere. Y luego tenemos el principiante entusiasta, que es el opuesto. Es el cuate que tiene toda la voluntad de hacer. Este es como, no sé, los que son contemporáneos míos, no sé si se acuerdan de dos perritos que salen en las caricaturas, Balín y Balón, y que el perrito chiquito siempre andaba en modo extasiado. Y verdad que sí, le decía el bulldog. Y siempre quería hacer las cosas, pero el cuate nunca podía. Es decir, tiene toda la intención de hacerlo, pero no sabe cómo. ¿Sí? Entonces, esta persona tiene un alto compromiso, pero no sabe cómo. Este es el que quiere, pero no puede. Y luego tenemos en la esquina superior derecha el autónomo, que es el que quiere y el que puede, ¿no? Es más, es el cuate que cuando le dices, oye, te voy a encargar esto, ¿podrás? Y te dice, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, ¿no? Así echado para adelante con todas. Es el cuate que tiene un alto nivel de capacidades y también tiene un alto nivel de compromiso. Eh, en función de esto, eh, díganme por favor en el chat muy rápido, ¿quién creen que sería la persona ideal para delegarle una tarea? De las cuatro que están ahí. Dos o tres personas que nos ayuden en el chat, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Nos ponen Autónomo, autónomos. autónomo, autónoma. Ah, sí. Qué fácil la quiere, ¿no? O sea, le voy a delegar al que ya se la sabe de todas, todas. ¿Y qué vamos a hacer con el que tiene todas las ganas, pero no puede? ¿Qué hacemos con él? Hasta nuestra abuelita nos la decía, enseñarlo, exactamente. Si no sabes, te enseño. Yo me voy por el principiante entusiasta, son las personas, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Que están contentos de aprender, eso me gusta. No sé si Sí, estoy mal, yo, que no, sí, yo acabo de dar una clase el sábado pasado, justo estoy dando el módulo de desarrollo, y les decía, oh, el autónomo pues está, pues es el cuate que no necesita nada. Lo único que hay que tener cuidado con el autónomo es no abandonarlo, ¿eh? Porque a veces uno cree que se la sabe de todas, todas y lo abandona. Y él también necesita su visión, él también necesita saber qué va bien, qué va mal. Una cosa es que sea experto y tenga ganas y otra cosa es que se mande solo.
Nosotros como líderes no podemos no confundir el empowerment con el abandono. También hay que darle seguimiento y hay que motivarlo y hay que retroalimentarlo, menos que a los demás, sea mi abuelita. Que todos tenemos hijos, unos más tontos que otros, pero todos comen. Pues este es igual, tenemos unos más tontitos que otros, pero todos requieren de nuestro tiempo. Entonces, exactamente, cuando yo no tengo autónomos, mi siguiente prioridad en asignación de una delegación es el principiante entusiasta. ¿Por qué? Porque él lo único que tengo que hacer es enseñarle, porque ya tiene el deseo. ¿Sí? Y acuérdense que dice el refrán, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, no hay manera. Y este cuate sí quiere. Entonces, sí le puedo invertir tiempo en enseñarle porque tengo lo más valioso de una persona que es el deseo. Entonces, exactamente, ¿qué hacemos con ese enseñarle? Ahora vamos con el otro, con el cauteloso. ¿Ah? Ese cuate no sabe, perdón, ese cuate no quiere, sabe, pero no quiere. ¿Qué hago con él? No tengo autónomos y no tengo principiantes entusiastas, tengo cautelosos. ¿Qué hago con él? ¿Cómo le hago para delegarlo? Esos, Alejandro, esos son peligrosos. Te voy a decir, bueno, por experiencia, son los que saben, pero no lo informan, y esperan que alguien más lo haga y cometa el error para luego decir, es que se hacía de tal forma. Ok. Yo digo que este cuate es el que está muy pegado al refrán, que dice, no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Pero este no es tonto, este sabe. Este sabe, lo que pasa es que no tiene iniciativa, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Por ahí nos dice Susana, darle confianza. Efectivamente, es una persona que tienes que invitarlo a que te propongan cosas. Es la persona que tiene que ser un referente porque le agradece su infinita sabiduría. Yo lo voy a decir en broma, pero es al colaborador en el que le dices, tú que todo lo sabes y lo que no te lo inventas, ¿cómo le harías? Ah, mira, esa no es mala idea. Vamos a ponerla en práctica. Tú que ya tienes muchos años en la empresa, tú que ya tienes algunos años en el cargo, tú que ya has tenido éxitos pasados ahí, ¿cómo le harías? O sea, tienes que reconocerle su experticia y motivarlo a que el cuate quiera ponerlo al servicio de los demás. Ese es el cuate que yo digo, ¿tú cómo lo harías? Ah, perfecto. Entonces, te voy a asignar, por favor, el proyecto de enseñarle al nuevo. Tú vas a ser el entrenador del equipo. La persona que llegue nueva al área, tú vas a ser el que le va a dar el onboarding. Tú le vas a dar la inducción en el cargo. Tú conoces perfectamente el área. Y entonces al cuate le reconoce su infinita sabiduría, el cuate sale como pavo real de la reunión, sabiendo que puede aportar con su conocimiento. Todo lo que tienes que hacer es motivarlo y escucharlo. Y al que sí definitivamente no tendríamos nada que hacer, tristemente lo digo, al cuate que no sabe, o sea, que no quiere y que no puede. ¿Por qué? Porque tiene una mala actitud, porque es una persona que aunque le quieras enseñar, nunca va a tener el deseo de aprender, pero que además son las personas que se vuelven tóxicas, porque como pasan grises en las organizaciones, son las que te generan chismes, son las que nunca quieren hacer las cosas bien, siempre están culpando al otro, ¿no? Son las personas expertas en delegar para arriba, oiga, jefecito, ¿cómo le hago? Le decía, bueno, entonces ahí se lo encargo y luego me cuenta cómo le hizo, ¿no? Pero vean cómo para la parte de la delegación, muchas gracias a todos los que nos ayudaron con sus comentarios. Eh, qué bueno que estamos todos despiertos. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Entonces, esta gráfica que ustedes están viendo en el lado derecho es la gráfica que define el liderazgo situacional. La parte que le falta al gráfico, que es lo que nosotros damos en nuestros entrenamientos, es, te digo ahora, como líder, cómo tienes que actuar con cada uno de ellos, que ya hicimos el ejercicio ahorita, y hacemos una dinámica para que tú encuentres el estilo de liderazgo. Y en función del estilo de liderazgo, decirte, tú ejerces este estilo de liderazgo porque tu equipo está en esta esfera. Tienes puros principiantes entusiastas, tienes cautelosos. De hecho, primero hacemos el diagnóstico y luego les digo por qué salieron así. Digo, tú estás ejerciendo ese liderazgo porque este es el equipo que te toca. Yo el liderazgo situacional no le creo mucho más que para efectos de delegación. ¿Y por qué no le creo? Porque para mí el liderazgo situacional es hacer lo que puedas con lo que tienes. Porque ninguna de esas habla de modificaciones. Te dice cómo trabajar con ellos, pero no te dice cómo quitarles las áreas de oportunidad. El liderazgo transformacional sí habla de desarrollar colaboradores. El situacional, para mí, es administrar la tarea en función de las personas, es decir, hacer lo que puedo con lo que tengo. El liderazgo transformacional no es administrar a las personas en función de la tarea, es decir, desarrollar a las personas con base en la meta que quiero obtener, ¿va? O construir el equipo que debo para obtener los resultados que quiero.
Ok, ¿en qué formas podemos delegar? Hay tres formas de delegar. Voy a empezar desde la más común hasta a la menos común. La más común es delegar por tarea, donde lo que hacemos es desarrollar habilidades. Buscamos delegar para desarrollar habilidades en la persona. Lo hacemos en el 75% de los casos. Y es la forma más sencilla que involucra la asignación de una tarea y subtareas específicas a una persona. Busco desarrollarle una habilidad. Después viene la delegación por proyecto, que lo hacemos en el 40% de los casos de la delegación y lo que buscamos es desarrollar habilidades de liderazgo. Involucra un grupo de tareas, incrementa el alcance de la delegación asignada, generalmente requiere que un miembro del equipo pueda manejar un rango de responsabilidad y supervisar a otros. ¿Ah? Es decir, es cuando yo asigno una tarea a un equipo y de ahí sale un responsable. Y la tercera, que lo hacemos en el 15% de los casos, es la delegación por función, donde no solamente es la tarea, no solamente es liderar un equipo, sino también liderar equipos de manera funcionales, es decir, relacionarse con otras áreas, generar un proyecto multidisciplinario, ¿no? Que tenga que ver con ventas, con mercadeo, con un tema de capacitación, por ejemplo, y donde el responsable de ese proyecto se vuelve un interlocutor de su jefe con el resto de las áreas. Y entonces lo que estamos buscando desarrollar ahí es un criterio en la toma de decisiones. En la primera, desarrollamos habilidades, en la segunda, habilidades de liderazgo, y en la tercera, desarrollamos criterio para la toma de decisiones. ¿Vale? Obviamente el riesgo del no hacer o de hacer mal, pues se incrementa, por supuesto. El riesgo de una mala decisión es más alto, el impacto de una mala decisión es más alto en una delegación por función que en una delegación por habilidad. ¿Qué debemos analizar antes de delegar? ¿Cuál es el propósito? La delegación tiene tres propósitos. Tiene tres propósitos. Exponer al colaborador, es decir, verlo actuar en diferentes situaciones para ver si está listo para un siguiente rol. Balancear cargas de trabajo, es decir, repartir lo que a mí ya no me alcanza a hacer, ¿no? En el equipo o balancear las cargas entre el propio equipo. Y la tercera es propiciar el aprendizaje. Esos son los tres propósitos de una delegación. ¿Qué no debo delegar? Y por favor, no lo hagan, esto sí tómenlo como regla. No pueden delegar el seguimiento a los proyectos asignados. Es decir, tú no puedes delegarle una tarea a alguien y después agarrar al compañero y decirle, supervisa lo que haga lo que le estoy pidiendo. Eso no lo puedes hacer. Tienes que supervisarlo. Dos, actividades con negociaciones complejas, es decir, donde al cuate le toque negociar con niveles jerárquicos más altos, sobre todo si lo que va a tener que gestionar son dineros, ¿no? ¿Por qué? Porque en las empresas existe el charolazo, es decir, si él va con un jefe que tiene mayor nivel jerárquico, no te lo va a pelar o le va a dar respuestas que no son las satisfactorias. No le delegues actividades que le impliquen tener que gestionar con niveles mucho más altos que el que tiene él y que lo van a llevar a negociaciones complejas. Y dos, y tres, perdón, trabajos con habilidades técnicas muy específicas. Acuérdate que la delegación es un proceso de aprendizaje y de desarrollo. No le asignes tareas que de entrada necesiten que el cuate sea muy experto, porque el riesgo de que la riegue o el riesgo de que constantemente tengas que ir a corregir sus errores es muy alto. ¿Sí? Acuérdate que la delegación también es un proceso de aprendizaje. Por eso yo decía, no se crean que el autónomo lo pueden abandonar. El autónomo también va a cometer fallas. Finalmente está haciendo algo que tradicionalmente no hace. Él es un autónomo en lo que hace, pero no tienen la garantía que es autónomo para lo que le están pidiendo hacer. Tengan ese tema en la mente. ¿Por dónde empiezo a delegar? Pues empezamos por lo más sencillo, identificar tareas que puedan ejecutarse con un mínimo de coaching o entrenamiento, identificar las propias cargas de trabajo, principalmente aquellas tareas que necesiten de un nivel específico de autoridad y que ya yo no alcance a hacer, identificar tareas que puedan ser hechas por la persona o el equipo con un entrenamiento adicional mínimo o con una guía simple, identificar tareas rutinarias que puedan ser fácilmente hechas por el equipo o con recursos externos, e identificar tareas que puedan necesitar experiencia o habilidades de otras áreas, internas o externas, y que parte de esta delegación propicien que ellos aprendan de esas otras áreas. Hay algo simplemente importante aquí en el proceso de delegación, y es que seguramente ustedes han escuchado de la famosa gráfica de Eisenhower o la gráfica de Covey, ¿no? La matriz de prioridades de Covey que te dice tal, 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 tal. Lo único que tengo que hacer ahí es que Covey te dice, las cosas que son urgentes e importantes son las que tienes que delegar. Pero por otro lado dice, las cosas que no sean importantes, pero urgentes, perdón, las cosas que son importantes y importantes y urgentes, hazlas. Las cosas que son urgentes pero no importantes, delégalas, y ese es en lo que yo no estoy de acuerdo, y les digo por qué. Porque para mí la delegación sí tiene que ser algo importante.
no puedes delegarle tareas sin importancias a la gente. Es decir, la delegación no tiene que ser el medio para que tú te deshagas de lo que tú no quieres hacer. Tienes que darle tareas que sean de impacto para la organización, porque si no el colaborador nunca va a aprender. Entonces, digamos que de esa gráfica es con el tema que yo no estoy de acuerdo, cuando te dice, si no es importante y urgente, delégalo. No, no, no. Si lo delegas es porque es importante. Aparte de urgente, es importante. La otra es, si no es ni urgente ni importante, pues no lo hagas. Y si es importante pero no urgente, planéalo, ¿no? Entonces, si nosotros delegamos únicamente las urgencias sin importancia, ojo, ojo con lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es teniendo bomberos y no colaboradores. Es decir, mando a mis colaboradores a apagar fuegos. Y el talento en una organización nunca debe ser puesto a apagar incendios. Porque si tú mandas a un talento a apagar incendios, se va a acabar quemando. Entonces, los talentos no están en las empresas para apagar incendios. Los talentos están para ver por la subsistencia del área y para mejorar el área y para mejorar la eficiencia, no para apagar incendios. No manden a su gente más talentosa a apagar incendios en sus áreas, porque los van a quemar. Y una vez que se quema, entonces va a salir de combate, ¿no? Validando el éxito de la delegación. Una vez que ya delegamos, ¿cómo nos aseguramos que esa delegación tuvo un éxito? Bueno, hay que tener una sesión con el colaborador al cual le delegamos, perdón, la tarea para validar varias cosas. Conocer su opinión del cómo se sintió él con esa delegación. Dos, reconocerle los logros y también proveerle retroalimentación de los no logros. Comparar los resultados obtenidos contra las metas planeadas al inicio de la delegación. Evitar criticar u ofender cualquier problema o mal resultado que haya tenido la persona, porque entonces la siguiente vez que le pidamos ayuda no la va a negar. Crear un plan de acción para dar soporte continuo al crecimiento del colaborador. Si hizo bien una tarea, pues, por ejemplo, si le hicimos una delegación para crecer habilidad, pues a lo mejor ya puede estar listo para hacerle una delegación para, para desarrollarle habilidades, ¿no? Eso es un poco para donde voy. Ay, creo que se me fue la cámara. Ahorita la vuelvo a poner. Ahí está. Entonces, de esta forma vamos a validar si efectivamente la delegación fue efectiva y si la delegación tuvo una mejora en el colaborador. Si la delegación no le tuvo ningún beneficio al colaborador, la verdad es que lo único que les digo es que pues perdimos el tiempo tanto el jefe como el colaborador. Y por eso no hay que dar tareas sin importancia. Hay que dar tareas que además de que sean urgentes, sean importantes. Es más, podemos hasta delegar tareas que no sean urgentes, pero sí importantes. ¿Vale? Pero no deleguen cosas sin importancia. Eso no tiene ningún beneficio ni para ustedes ni para el equipo. ¿Va? Y básicamente, estas son las dos habilidades que veríamos para el tema de gestión de tareas: comunicación asertiva y escucha activa, reclutamiento y delegación. Eh, Aquí pues simplemente comentarles, aquí va en la presentación, que nosotros tenemos un curso por separado para cada una de las competencias. Ahí en la presentación están agregados los costos, participantes, formato, etcétera, etcétera. Y si a alguien le interesa, con todo gusto les podemos mandar el temario, pero para cada una de las habilidades que vieron tenemos un curso de 8 horas. Si a alguien le interesa, ahí están. El que está hasta abajo se llama Desarrollo de Habilidades de Supervisión. Es un curso versión corta de 16 horas donde tratamos todas las habilidades, estas de esta videoconferencia, las que vamos a ver en la videoconferencia del mes que sigue y las que vamos a ver en la videoconferencia de dentro de 2 meses. Están incluidos en estos cursos. Por si a alguien le interesa, ahí están los datos. Y las próximas sesiones, vamos a ver las siguientes sesiones, habilidades para el liderazgo de personas, que es el siguiente mes. No falten porque si no se van a perder el ciclo y apenas arrancamos con las habilidades. Los 2 meses que siguen están buenísimos. El tercer mes vamos a hablar de accountability. Entonces, también si alguien tiene interés, no se la pierdan. La accountability está padrísimo. Porque hablamos de los tres componentes de la accountability: la responsabilidad, la disciplina y el compromiso. ¿Vale? Pues hasta aquí, muchísimas gracias a todos. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, voy a dejar de compartir para poderlos ver. El material se los mandamos en un ratito. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre es un placer escucharte aquí tomando muchas notas y también haciendo una introspección de cómo trabaja uno con los Sí, compañeros, ¿verdad? Así es. sí. Sí, si alguien quiere compartirnos alguna pregunta, alguna reflexión, lo puede abrir su micrófono o puede escribirlo en el chat. Por lo pronto yo les compartí ahí el link de la encuesta de satisfacción.
Es muy importante que nos apoyen a contestarla. Aquí ya nos dio la autorización Alejandro para enviarles la presentación del día de hoy. Se la vamos a compartir junto con la constancia digital a todas las personas que nos contesten el cuestionario. ¿Quién se anima? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Toda la información muy, muy importante que nos compartiste, Alejandro. Uno no lo piensa hasta el momento en que está atendiendo la información y se pone a pensar, bueno, sí, sí me ha pasado, no me ha pasado, pero muchas gracias. Es una información que de seguro van a llevar muy valiosa a nuestros participantes el día de hoy. Sí, esta es la primera, o sea, esto es como haciendo una tarea, ¿no? O sea, es decir, cómo empiezo a hacer a través de otro, desarrollando la habilidad de hacerlo. La que viene el siguiente mes está un poquito más ruda porque ahora sí son habilidades que tienen que ver con cómo damos retroalimentación, cómo manejamos los conflictos, ¿no? Que ahí sí ahí vamos a poner más en uso estas cuatro conductas de el sacrificio, la compasión, la coherencia de mando y la humildad. Y el mes de junio, de agosto, son las habilidades de autogestión. Adelante, Cintia, por favor. Listo. Sí, buenas tardes. Bueno, más que Buenas nada tardes. agradecer el curso que están dando. Es la primera vez que me toca a mí conectarme aquí con los cursos de Canaco. Estoy muy satisfecha, es información muy valiosa y pues agradecerle su participación. No, al contrario, muchas gracias a ti por asistir y por el interés. Y no te pierdas, las demás van a estar súper buenas. Ah, ya, las voy a anotar. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por la confianza. Sí, te esperamos en los demás temas. También comentarte que los temas anteriores los puedes encontrar en YouTube de Canaco La Paz. Todos los temas de Alejandro. Te puedes tomar todo el curso desde noviembre, empezamos, o noviembre, diciembre, y todos los de este año están muy padres. Ahí los pueden encontrar en YouTube de Canaco La Paz. Ah, muy bien, ahí le daré seguimiento también. Gracias. Muchas No, al contrario, gracias. gracias a ti. Nos pone Daniela, solo felicitar y agradecer, excelente día. Muchas gracias. Bueno, les acabo de compartir nuevamente el link de la encuesta a todos para que nos apoyen a contestarlo. Como siempre, Alejandro, es un gusto escucharte. Muchas gracias por el tiempo que nos regalas cada mes con estos temas. A todos los participantes, muchas gracias a nombre de Canaco La Paz y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Bueno, no, al contrario, muchas gracias y seguimos en comunicación cualquier cosa. Muchas gracias Que en estés muy el bien. chat. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.